que es en esta nueva modalidad que estamos planteando en este programa de cómo viene la elección del 2024, que tiene que ver con esta lista que hemos escuchado, que se aprobó también en el Congreso, de los deudores alimentarios y también del tema de violencia de género, que ya le impidió por ahí a algún que alguien que quería ser presidenciable, que incurrió en violencia de género y que no se pudo inscribir, que bueno. ¿Cómo va a aplicar el tema de los deudores alimentarios y la violencia de género en este proceso electoral? Pues fíjate que tocas temas bien importantes, porque uno creería que a raíz de que tenemos elecciones y que digamos, las cuestiones electorales son temas que se han ido alimentando, la realidad es que siempre la normativa se queda rezagada con respecto a lo que tenemos ya vivamente, ¿no? De lo que se presenta como un fenómeno de participación política. Y este tema de la violencia política de género, de verdad no creo que sea novedoso en este sentido. ¿Cuándo es que se hace de manera más patente? En el momento en que se determina que haya paridad de candidaturas, porque a raíz de que se determina que haya paridad es donde empezamos a notar en los órganos electorales que se desata una violencia muy fuerte contra las mujeres. Y eso se da, perdón, sí lo tengo que decir, precisamente en los institutos políticos donde ellas militan. Recordemos aquella lejana historia de las Juanitas, se determinó que debería de haber una cuota de mujeres para participar en algunas candidaturas, y lo que hacían era integrar la fórmula de esta manera: candidatura mujer para cubrir la cuota, pero suplente hombre. Y una vez que resultaron electas, las hicieron renunciar. Entonces, para atajar eso, ahora ya se determina que debe de haber paridad, la fórmula debe de ser del mismo género, y se crean bloques, que ahora se llaman bloques de competitividad, para obligar a los partidos que, dependiendo de su nivel de votación del pasado proceso electoral, ahí tienen que postular el mismo número de figuras de mujer, en el mismo número de fórmulas, igual que los hombres. Eso por una parte. El tema de la violencia política de género, quiero decirles que creo que siempre ha existido, pero ha sido más patente a partir de que se determina que haya candidaturas paritarias, es decir, que sean mitad de las candidaturas para fórmulas de varones y mitad de las candidaturas para fórmula de mujeres. Pero esto tiene un antecedente en un fenómeno que se dio precisamente en la Ciudad de México, que se conoció como el fenómeno de las Juanitas. Ahí, cuando todavía existían cuotas, que todavía no llegábamos a esta modalidad de paridad, que es 50-50, candidaturas hombres, candidaturas mujeres, se establecía una cuota donde los partidos políticos tenían que postular una determinada cantidad de mujeres en sus candidaturas. Y lo que hacían entonces era postular mujer para cubrir la cuota, pero el suplente era hombre. Bueno, una vez que resultaron electas, cuando las mujeres ya habían ganado, las hicieron renunciar para que el suplente quedara como el propietario, el candidato propietario. Ese fenómeno se le recuerda como el fenómeno de las Juanitas, porque fue una situación similar a un candidato que compitió por una entonces delegación política, que lo postularon, lo hicieron renunciar para que llegara pues el candidato que realmente quería el partido político. De ahí ese fenómeno que se conoció Juanitas, como el... Claro. Bueno, para atajar ese fenómeno, entonces después la legislación estableció que las fórmulas tenían que ser del mismo género, es decir, si postulabas mujer, la suplente tenía que ser mujer. Antes de que llegáramos a la modalidad de paridad total, y paridad total es no solo candidaturas, ya se llegó de que tiene que ser en todos los niveles y en todos los cargos de elección popular y en todos los ámbitos de gobierno. Entonces eso, bueno, ha sido un gran avance, un gran logro de la lucha de las mujeres que hemos seguido exigiendo, pues que haya esa igualdad de oportunidades. Bueno, ¿qué pasa ahora? Una vez que se determina la paridad total en la postulación, se desata un fenómeno de mucha violencia, y la violencia es pues no solo física, es económica, no les dan recursos para las campañas, no les permiten capacitarse. Los partidos políticos tienen una cantidad de dinero que deben de destinar a fomentar los liderazgos de mujeres. A veces esos dineros no saben dónde quedan. Por eso las mandan a distritos que no son relevantes. Exactamente. También, ¿no? Entonces los partidos políticos pues saben dónde tienen posibilidad de ganar, y lo que hacían era postular a las mujeres en los distritos perdedores. Bueno, ya hay una modalidad para evitar eso. Esto se le ha denominado bloques de competitividad, que parece un tema complicado, pero vamos a suponer un partido político en las 16 alcaldías.
por decir. Bueno, pues las alcaldías, pues habrá partidos que tienen mayores seguidores en una y va bajando su nivel. Bueno, pues ya la ley determina que se hagan 3 bloques de alta competitividad, de mediana competitividad, de baja competitividad. Entonces, los partidos políticos están obligados a postular el mismo número de fórmulas de mujeres en el bloque de alta competitividad, el mismo número de fórmulas de mujeres y hombres en el de mediana y en el mismo número de fórmulas de hombres y mujeres en el de baja. ¿Qué logras con eso? Pues que no nada más las manden a los distritos perdedores o a las alcaldías perdedoras. Y bien dice que nos lo acaba de explicar con palitos y bolitas, porque realmente he platicado con algunos representantes de partidos políticos y a la hora de explicarlo no les entiendes nada, pero ahorita creo que nos lo acaba de explicar muy sencillo. Entonces, bloques de competitividad se dividen en 3 y ahí tiene que ser el mismo número. Exactamente, y esos bloques se aplican para alcaldías y también para diputaciones de mayoría relativa. Recordemos que las de mayoría relativa es un ámbito territorial, lo compiten determinada figura. Y hay otros 33 que se distribuyen por representación proporcional, que ahí es en función del número o la cantidad de votos que se obtienen en toda la ciudad. Entonces eso se los distribuyen, el Congreso está integrado por 33 de mayoría relativa, que es por cada distrito. Los 33 distritos. Los 33, y hay otro bloque que van por representación proporcional, que es en los pluris, ¿no? Que generalmente sí diseñaron para darle representatividad a los partidos políticos que no ganaban, pero sí tenían un número de votaciones. Es decir, hay partidos que no ganan, pero tienen un buen porcentaje. Bueno, eso se suman todos esos votos y dicen, tal partido no ganó tal distrito, pero sumados sus votos sí le alcanzan, digamos, para tener derecho a esa representación, a esas curules de representación proporcional. Lo mismo opera con el Congreso Federal. Entonces tenemos estas 2 figuras, mayoría relativa, que compiten por un ámbito territorial, distrito 1, 2, 3 hasta 33. Otro bloque que compite por representación proporcional. Aquí un dato bien importante, la Diputación Migrante se va a pasar como de mayoría relativa y se le va a quitar, de representación proporcional. Y bueno, entonces aquí tendremos 33 de mayoría relativa, tenemos 33 distritos, 32 de representación proporcional y una diputación migrante, porque de algún lado tenía que salir esta figura. Entonces, bueno, por eso yo vinculo mucho el tema de violencia política con la paridad. Y de verdad es todo un tema, porque de verdad sería muy deseable que las mujeres que militan en partidos políticos pudieran competir en las mismas circunstancias, pero surgen violencias de mucha naturaleza, violencias que van derivadas desde esta situación de discriminación, de no son capaces, tú quédate en tu casa, ¿para qué te metes en política? Las mujeres no saben gobernar, y todas esas descalificaciones que son tremendas, que son muy fuertes. Entonces imagínense que hay mujeres que se enfrentan no solo a la estructura al interior de estos organismos políticos, sino que inclusive saliendo a la calle a hacer campaña, pues se enfrentan a todas esas descalificaciones de no atiendes tu casa, tú mejor vete, esto no es asunto de mujeres. Entonces son unas cargas, existe, ¿no? unas increíble cargas que la Ciudad de México, culturales. ¿No? Bueno, pues yo me he encontrado en algunas zonas como funcionaria pública, donde había ciertas representaciones tradicionales en algunos lugares de la ciudad, donde se negaban a hablar conmigo por ser mujer, porque ellos decían, esto es cosa de hombres, ¿por qué tengo que hablar con una mujer? Esas son cosas que a lo mejor para los caballeros no son tan patentes. Además es la presidenta del consejo, es la consejera presidenta. Estaba yo en otro ámbito, pero yo, a lo mejor para muchos caballeros que se desempeñan en este tipo de ámbitos no es tan patente que tú sufras una discriminación así, pero que alguien te diga, yo no quiero hablar contigo porque esto es cosa de hombres, o las mujeres no se metan en esto, o las mujeres no participan, o tú por qué vas a dirigir un partido político, y tú por qué vas a expresar una postura. Entonces, sí es digamos, un rompimiento de esquemas culturales, de aceptar la participación, aceptar que tenemos derecho, aceptar que los cargos públicos tienen que dividirse paritariamente, pero eso ha detonado una violencia muy fuerte. ¿Y sabes dónde se da más fuerte esa violencia? No solo en el entorno de esas mujeres, sino una violencia digital, una violencia terrible, anónima, una violencia de una agresividad donde las descalifican. Y se ve más ahora, ¿no? Una de las funciones del instituto es que tenemos que atender todo ese tipo de violencias
que debe de, y además nos cuesta trabajo identificarlas, porque como que les digo, todos sabemos que hay cuentas anónimas, sí, ¿no? Donde la violencia es muy velada, donde la violencia es así. Recuerdo el caso y de verdad fue muy lamentable, donde a una actriz que estaba postulándose algunos años todavía no se tipificaba. La gran novedad es que a partir del año 2020 ya hay la tipificación del delito de violencia política en razón de género. Ella, por ser actriz, recibió agresiones en su domicilio, descalificaciones por el trabajo artístico que había llevado a cabo, diciéndole cómo se atrevía o que si de la manera en que ella había actuado en esa cinta, ella iba a actuar como gobernante. De verdad es terrible que te descalifiquen porque tú has representado un papel como actriz y que al rato lo trasladen a tu ejercicio de gobierno, siendo que son cosas completamente distintas. Entonces, bueno, pues son, digamos, de estas situaciones y normativa que ahora ya nos permiten a los órganos electorales como árbitros de la contienda ir atajando ese tipo de limitaciones para la participación política. Y es reprobable que ese tipo de violencia se dé tanto para hombres como para las mujeres, pero lo que sí es muy notorio es que es de mayor manera, de manera más agresiva contra las mujeres. El instituto, aprovecho para comentar que el año pasado tuvimos una reestructura muy importante, aprovechando toda esa acción que tuvimos que llevar a cabo, creamos un área específica para atender quejas en materia de violencia política de género, buscando que quien estuviera ahí tuviera la preparación para preparar la documentación relativa con una perspectiva de género, que además entendieran que este tipo de violencia pues afecta de manera muy digamos, en mayor proporción a las mujeres, que un comentario, y voy a poner un ejemplo que además es muy recurrente, la vida privada de las personas pues es muy privada, pero si de alguna manera se llega a saber, digamos, de alguna situación de un amorío de un hombre, pues a veces eso como que le da realce, ¿no? Le da atractivo. Para una mujer actúa completamente a lo inversa, sí, es un desprestigio, lo trasladan a su ámbito profesional, le afecta de una manera desproporcionada. Entonces, sí incidir en esto porque es un gran avance que ahora, y retomando el caso de la actriz que le mencionaba, en ese entonces algunos medios de comunicación se pronunciaron y la resolución de quien tocó juzgar el tema dijo, bueno, pues es que fue un comentario, pero no pasó de eso. ¿Cuál es la afectación? No, ahora con esta nueva figura donde ya está tipificado el delito, se pueden llevar multas muy importantes si se atreven a descalificar la capacidad de las personas por el hecho de ser mujer, por decir, no, pues tú no eres capaz, ¿no? Entonces sí hay esta herramienta que tenemos los organismos electorales, que tienen los tribunales, donde se pueden presentar denuncias para proteger a la mujer si no le dan recursos, si no la invitan, si no le dan capacitación, si la postulan solo en distritos perdedores, porque entonces ya la ley prevé estas situaciones para garantizar que haya una igualdad de oportunidades, el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres. Y me parece que es muy importante que la sociedad lo sepa, que las militantes lo sepan, claro, que las candidatas que se atrevan a participar y tengan el deseo de hacerlo como candidatas sin partido, lo hagan sabiendo que hay la manera, que hay instituciones que estamos obligadas a garantizarles el respeto a sus derechos y que además tenemos que coordinarnos con todas las instancias que estamos vinculadas para garantizar precisamente eso, una participación libre de violencia. Y qué importante, porque ahorita estoy cachando con esta reflexión que nos acaba de hacer la consejera presidenta, la maestra Patricia Avendaño, porque no había relacionado, y creo que tiene mucha razón, en cuanto se abre mayor número de espacio para mujeres, que ahorita garantiza la ley esto, que sea paritario auténticamente, pues incrementó esta violencia digital y violencia física y descalificación, y creo que podría ser hasta de un estudio de análisis, no sé si antropológico, sociológico, pero no lo había reflexionado y creo que tiene mucho que ver. Entonces es muy importante, le vamos a dar seguimiento nosotros en Poder Ciudadano para saber cómo poder atajar ese tipo de violencia que en las redes sociales, en la parte digital se ve tremenda. Es descarnado, ¿eh? Sí, es descarnado. Y la sufren muchísimo, nos ha tocado ver varios casos y bueno, pues a mí me da mucho gusto estar además con una mujer, con la consejera presidenta, la maestra Patricia Avendaño, y le quiero agradecer el tiempo que nos ha dedicado a Poder Ciudadano
para podernos explicar todo esto que es tan importante para todos nuestros vecinos, para nuestros ciudadanos, para todos los que estamos vinculados, que todos los que queremos participar activamente en esta elección que va a ser muy relevante el 2024. Y nada más me gustaría preguntarle si quiere agregar algo más para nuestros vecinos, para nuestras vecinas de Poder Ciudadano. ¿Qué mensaje nos podría decir? Pues muchísimas gracias. Miren, yo lo que quiero decirles es que para los institutos electorales siempre es un reto. Si ustedes me preguntaran qué nivel de participación deseamos, la verdad es que nosotros desearíamos que participara el 100%. Estamos hablando de más de 8 millones de personas que habitamos, que tenemos la posibilidad de votar. El instituto se prepara como si fuera un banquete para poner toda esa mesa para que las personas que están invitadas a esta fiesta democrática participen. Entonces, invitar a todas y todos. Y otro dato súper relevante, quiero decirles, los primovotantes, quienes cumplen 18 años, obtienen su credencial de elector y se sienten motivados a ir a votar. Tenemos indicadores muy importantes de que de los 19 años hasta los 34 decae de manera estrepitosa la participación. Ándale. Hacemos un llamado a las juventudes. Creemos que podemos nosotros decirles por qué sí es importante votar, una reflexión. Yo entiendo que puede haber mucha desafección, en términos generales se permea en la sociedad que hay una desafección con la política porque tiene una carga muy negativa en muchos sentidos, pero no podemos olvidar que la política nació precisamente para dirimir las diferencias por una ruta del diálogo, por una ruta de negociación, y que el hecho de que renuncien a participar lo que hace es potenciar el voto de otras personas. Si tú no participas, le estás dando más valor al voto de otras personas, estás renunciando a hacer ese ejercicio que, recordemos que en nuestra Constitución se dice, la soberanía reside en el pueblo. Y una de las maneras en que nosotros ejercemos ese poder que tenemos como parte del ente soberano es eligiendo y tomando decisiones. Cuando hay una gran parte de la población que deja de votar, quiere decir que ese valor de su voto se lo está cediendo a otra persona. Y el hecho de que se lo ceda a otra persona tiene muchas repercusiones, porque el dinero que se determina que se dé a los partidos políticos no va en función, más bien es el mismo pastel, pero dividido entre menos personas. Así es. Es el mismo pastel. Y si tú no dices, yo quiero que este pastel se reparta de esta manera, si se quedan 3, esos 3 deciden cómo se divide. Pero si somos 100, pues los 100 decidimos. Entonces, de verdad, a lo mejor es un ejemplo muy, muy básico, muy elemental, pero sí decirles que nos interesa mucho convocar a todos los que estamos invitados, a todos los habitantes de esta gran ciudad a que participemos. Nuestro voto es importante, pero sobre todo llamar a los jóvenes y que nos digan y que nosotros podamos decirles por qué es importante votar. Es importante porque es la manera en que tú decides cuáles son las decisiones más relevantes de este país, quién gobierna, quién hace nuestras leyes, cómo se modifican nuestras leyes, quién atiende nuestras necesidades más inmediatas, como son los alcaldes, como sus concejales, que tienen que ver con bacheo, con luz, con drenaje, con seguridad, con pavimentación. Todo eso es importante. Entonces, si tú dejas de participar, pues yo me pregunto, no participas, entonces también estás renunciando a tu derecho a exigir cuentas. Y creo que vale la pena que todos asumamos que tenemos ese poder, que sepan que su voto vale, que sepan que podemos cambiar los destinos y las decisiones de nuestra ciudad y que es importante que asuman también la responsabilidad, porque el no votar también es una opción y el no votar es renunciar a participar en una decisión muy importante. Pues muy importante el mensaje que le acaba de dar la consejera presidenta a todos los jóvenes. Y yo no sabía ese dato, vamos a trabajar mucho también nosotros en ello, que de los 19 a los 35 años, pues que luego se andan quejando, entonces hay que salir a votar, como lo acaba de decir la consejera presidenta, y me consta el trabajo que ha estado haciendo el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Precisamente este viernes hicieron un evento muy importante con jóvenes, y pues cuente con Poder Ciudadano para hacer ese llamado. Además, aquí hay muchos jóvenes menores de 30 en nuestro programa, entonces también vamos a estar provocando que haya ese interés en participar. Y pues nuevamente muchas gracias, consejera presidenta, la maestra Patricia Avendaño, por este tiempo para nuestro programa de Poder Ciudadano. Muchas gracias, Juan Carlos, y al equipo de Poder Ciudadano. Muchísimas gracias. De verdad es un gusto recibirles en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Gracias.